Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por acercarse, por estar. Esta es una edición muy especial. Vamos a hacer por primera vez Entre Libros en vivo. Entre Libros es un programa que hacemos en Blender, que hablamos justamente de literatura, de escritura, con grandes personalidades. Somos parte de esta fiesta. Esta es la edición número 49 de la Feria del Libro, previa al cincuentenario. 50 años cumple la Feria del Libro, que es un montón. Así que gracias por acercarse, por estar, por escuchar, sobre todo por escuchar, que en estos tiempos de escuchar a veces falta. Así que muchas gracias por eso. Antes de empezar, tengo regalos para ustedes. Tenemos un sorteo de la mano de los amigos de B+D. Vamos a sortear 6 pares de anteojos. Como estos que tengo colgado acá, que son hermosos. 6 pares de anteojos. Son los ganadores que se inscribieron durante el evento ingresando en los QR de la pantalla. O sea, si alguien lo hizo esta tarea, bueno, hay posibilidades de que pueda salir sorteado en este momento porque los sorteados están acá. Tengo los nombres acá. De hecho, van a recibir su premio en este momento. Ahora le voy a decir los ganadores. ¿Tenés ahí los ganadores? Ganadores y ganadoras, ¿no? Para esto lo dejo acá. Para que tenga un par de cositas y carpetas y cosas. Bueno, no, me siento Silvio Soldán haciendo esto. La primera ganadora es María Florencia López. Mirá, no te puedo creer, está acá, es verdad esto. Es verdad esto. Bueno, ganaste un par de anteojos de los amigos de B+D. La segunda es Fabiana García. Fabiana, ¿te fuiste? ¿Dónde está Fabiana? Fabiana, ganaste. ¿Pero están adelante? Está arreglado esto. No, se dio así, se está dando así. Ok, Fabiana, ganaste un par de anteojos. Catalina Pellegrino. También está acá, mirá qué bien. Paula Rial es la cuarta. No sé si tiene que ver con Jorge. No, nada que ver. La quinta es Romina Galello o Galelio. ¿Cómo se pronuncia? Romina. Tenés un par de anteojos. Y la última es Camila Pastore. ¿Camila? Se fue Camila, no está. Bueno, que alguien le avisa a Camila que ganó un par de anteojos. Camila Pastore, sos vos. Vos tenés que ver con Camila Pastore. Bueno, y ahora ya están los invitados. Tenemos 3 invitados. Tenemos 2 invitadas y un invitado que son hermosos, muy admirados por mi parte. Así que los voy a invitar a que se sumen a esta mesa hermosa. Ya está, ¿no, Ana? ¿Está todo? Está todo. Sí, los voy a invitar a que suban. Voy a invitar primero a Tamara Tenenbaum, que me acompañe esta noche hermosa. Aplauso para Tamara, por favor. No, me siento... Silvio Soldán. ¿Cómo estás? Hola, Tami, gracias por venir. La segunda es Leonora Balcarce. Aplauso para Leonora Balcarce. Hola, Leo. Es Leonora, no es Eleonora. No le digan Eleonora porque los mata. Es Leonora. Y el tercero es el gran Mauricio Cartún, a quien pido un gran aplauso. Mauricio, querido, un placer. Yo quiero confesar algo. Yo estudié con Mauricio Cartún, hice el taller de dramaturgia con él y se lo súper recomiendo porque es espectacular. Así que muchas gracias por venir. Pueden agarrar los micrófonos, así no me dejan hablando solo. Porque acá va a haber mucho hueco, va a haber mucho bache. Es la primera que estoy haciendo esto, Mauricio. Es la primera que estoy haciendo como esta especie de show. Hasta ahora la estás trayendo barba. Ay, gracias. Necesitaba que me dijeran algo. El fin de que viene ya tenés un bolo. Ya tengo algo. Ya pegué algo en algún lado. Me siento bastante cómodo, por suerte. ¿Viste que hablábamos? Se te ve. Hablábamos hace un rato, hay algo como de animación. Bueno, uno empieza como a mutar también, ¿no? Empieza a tener como roles diferentes. Pero hace un rato venía pensando, medio en el auto, esta cosa de leer en una época como esta. Pero sobre todo en la concentración, ¿no? Esto de concentrarte, esto de tener, por lo menos me pasa a mí, esto de leer y no agarrar el celular. Esto de leer y no pensar, no sé, siquiera ver la hora del celular. ¿Cómo viven esa lectura, el cotidiano de la lectura, en una era como la de hoy que hay distracciones por doquier? ¿Quién rompe el juego? Mira, qué Leonora valiente Balcarce. soy. Yo justo con este tema estoy en un momento muy... Es terrible lo que voy a decir, adicta al teléfono. Está bueno que lo digas y lo reconozcas. Sí. Es muy lindo eso. Y está bueno que lo cambie también. El primer Bueno. paso es reconocerlo. Y estoy en estos días metiéndome una disciplina de
ponerme un tiempo para leer y olvidarme del celular, pero como algo de decir, bueno, en vez de estar las horas que uno pierde mirando Sí, claro. cosas que no sirven para nada, Sí. o sea, solo para vaciarte el cerebro, Sí. como una disciplina y casi como algo de ir a la universidad, ¿entendés? Porque claramente si querés escribir tenés que leer mucho y yo estoy con un bache con ese tema, así que lo voy a O sea, modificar. en este momento, o sea, para hablar un poco de tiempo, ¿de cuándo estamos hablando de de Ay, cuándo? qué pregunta, qué feo. Yo no pienso contestar eso. No te lo iba a hacer, a vos tengo otra pregunta para vos. Me quiere exponer ¿En a mí. cuánto estás? Digo, no, pues yo, por ejemplo, Horas diarias. me pasa estas dos cosas. Mira, me pasa un poco esto de la distracción, pero me pasa también que me pasa cuando leo un párrafo que me conmueve, que tengo que dejar de leer para decantar un poco lo que acabo de leer. Esta cosa de entender, esta cosa de seguir como paladeando un poco lo que leí. Y eso también es que de alguna forma es una trampa. Digo, porque es como esta cosa de seguir paladeando, pero ya estás como inmerso en ese otro mundo de lo que te rodea, del celular, del cotidiano y demás. Bueno, ayer estaba leyendo y me pasó algo muy de Wicca, perdón, que lo voy a decir, me voy a exponer, que es que estaba leyendo y vi una frase que me pasó esto que decís vos, Sí. y que hice, la posteé. Pero ¿por qué? Vos decís que lo pusiste en algo superficial. Lo No, pero superficializaste. fui al celular. ¿entendés? Claro, Terminé claro. yendo al celular. Bueno, Tami, no no lo te voy iba a a hacer más. preguntar, no te iba a preguntar cuánto tiempo tenés de lectura, No, pero no lo pienso confesar. Prefiero confesar cualquier cosa antes que eso. ¿cómo llevas eso? Digo, como la concentración. Bueno, yo soy adicta a internet desde muy chica. Entonces, tengo estrategias para lidiar con eso desde muy chica. Eso es lo bueno, ¿no? Cuando llegué a la facultad yo ya usaba mucho Facebook y Twitter en la compu. Y entonces, para terminar la carrera, porque si no, no lo hubiera podido terminar, me bajé unas extensiones para el Chrome en esa época o para el Mozilla, no me acuerdo qué navegador era, pero te bajabas una extensión para el navegador que te prohibía entrar a ciertos dominios después de un rato. Pero te lo prohibía a nivel que en un momento cuando encontré la mejor aplicación de todas era una que incluso si borrabas la aplicación esa no te dejaba. Era espectacular. Una doble trampa era. Era como realmente llamar al trance y decirle por favor no me atiendas. Claro, Era claro. como eso. Y entonces como que para mí la única estrategia es esa, el rigor, porque si no es angustiante. Igual así todo siento como año a año mi cerebro está peor. Claro. Hoy me pregunto mucho si yo tuviera 10 años menos que los que tengo, si hubiera podido terminar la carrera, no sé. Y como pienso en las cosas que leía cuando era chica, ¿no? Digo, yo leía Ana Karenina, tiene como 1000 páginas. ¿Cómo hacía? O sea, me parece terrible, así que lo llevo como se lleva cualquier adicción, sabiendo que es terrible que cada minuto que paso lejos del teléfono, sea haciendo lo que sea, es un minuto ganado. Pero bueno, igual trato de estar y sí siento que igual cuando estás leyendo algo que te apasiona, efectivamente es como todo. Te olvidas Sí. del teléfono. Sí. Pero bueno, también está bueno leer cosas que no te apasionan. Yo cuando era chica podía terminar libros que no me apasionaban porque como que igual entendía que además no todas las lecturas tienen el mismo ritmo, ¿no? No todos los libros son una novela atrapante. A veces uno está leyendo cosas que no tienen ese ritmo y, Sí. y hay que leerlas igual. Entonces, a veces me doy cuenta de que si solo leo cosas que me enganchan infinito como para soltar el teléfono, eso, solo lees novelas muy atrapantes y yo quiero leer también cosas más raras que son más difíciles de entrar. Entonces, para eso hay que obligarse, autocastigarse y ser muy moral con eso. Decir, soy una mala persona, soy una persona defectuosa. Mi carácter, si estoy todo el día con el teléfono, es el carácter de una persona defectuosa que no se merece nada. Mi Bien. receta. Lindo. Si lo quieren implementar en sus vidas. Señor Mauricio Gartú, me intriga mucho eso. En mi caso, vive una circunstancia particular y es que no uso teléfono celular. No lo usé nunca y ni siquiera No, superador, sabía. un aplauso. Claro. Nos mató. La vara. No, está pero bueno es- que hayas hablado último igual. No, igual es en el límite de lo patético porque no sabría prenderlo, por ejemplo. El otro día una señora me dice, me quiero sacar una foto con usted. Y yo soy así, ay, yo no llego con el dedo. ¿Puede apretar usted? Y digo, ¿qué es lo que hay que apretar? ¿Qué es lo que hay que tocar? Me puse muy... no obstante, sí uso redes sociales y de hecho
la narrativa que he escrito ha sido escrita en redes sociales. ¿No? Ha sido escrita entendiendo que... Vos tenés, en Facebook escribís mucho, sí. Sí, empecé en pandemia, descubrí que había gente que era capaz de leer un cuento, un relato en una red social, y yo soy un convencido de que los soportes hacen al contenido. Que dado un soporte, comprate una libretita y te vas a poner a escribir. Tenés que ser muy negado para llevar una libretita un mes encima y no escribirle algo. Claro. Los soportes hacen a la forma. Así que digo, no, de todos modos sí lo uso. Con los libros me pasa, yo tengo cada vez más la sensación de que mi oficio, el teatro y la literatura comparten una condición contracultural. Digo, hoy son definitivamente contraculturales. Hay algo de resistencia en el acto de leer o en el acto de ir al teatro. Sí. Y yo, por ejemplo, lo tomo, yo hago cosas también un poco patéticas, pero, por ejemplo, disfruto del rol de viejo meado. Hay como un lugar en el que uno ya ocupa un espacio, por ejemplo, en el que no se avergüenza de ir a sentarse a una plaza, cosa que a otros, ¿pero qué me voy a ir a sentar? Sí, yo me voy a tomar sol a la plaza. Y sí, me llevo migas para tirarle a las palomas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo el kit. Sí, las galletas que quedan en casa me las meto en el bolsillo y se las tiro a las palomas. Y me voy, por ejemplo, a Parque Centenario, que está lleno de kioscos que venden libros. Sí. Una amiga mía siempre jode con que dice, yo los sábados salgo a que me pasen cosas con hombres. Dice. Y yo digo, yo los martes me voy a Parque Centenario a que me pasen cosas con libros. Empiezo, miro en la góndola, y de pronto encuentro un libro y digo, tiene que conjugar varias cosas. Me tiene que gustar, me tiene que intrigar y tiene que ser barato. Lo compro y me voy a sentar. Tengo 5 banquitos identificados donde sé el sol de acuerdo a la hora. Me siento ahí y esos 40 minutos de lectura. A veces a la noche hago balance y digo, fue la mejor hora del día. 40 minutos leyendo al solcito. Resistencia. Sí, total. Es como hoy por hoy es un acto de resistencia. 40 minutos es un montón de tiempo. ¿Un montón? Sí, y recién pensaba un poco esto de 40 minutos y esta cosa de la lectura que te atrapa. Digo, ¿son dejadoras de libros? Digo, sin culpa alguna. ¿Cómo lo llevan eso? Yo soy dejadora y lo que acaba de decir Tamara me deprimió un montón. Lo de Ana Karenina, ¿no? Lo de Ana Karenina. De que hay que leer cosas que no te atrapen. Igual, para leer de todo. Soy bastante dejadora y culposa, por supuesto. ¿Sos por culposa? Dejado, sí. ¿Cuánto, no quiero preguntar una medida, pero cuánto le das más o menos a un libro? ¿30 páginas? Sí. 30 páginas. Sí. 20 capaz. 20 capaz. Sí. Y ahora los tengo ahí y los voy a seguir leyendo. ¿Y hubo libros, por ejemplo, que tropezaste y no entraste, y a la cuarta vez, al cuarto intento, fue esta cosa de decir, yo no puedo creer no haber leído esto nunca? Yo no puedo creer cómo no me conmovió, cómo me ha pasado. Digo, ¿te pasó eso con algún libro alguna vez? Puede ser de más joven, ahora no me acuerdo. De más joven, dice. Bueno, de más joven, dice. Pero sí soy dejadora culposa. Pero ahora voy a continuar porque me metí a esta disciplina y la voy a... Aunque sea los 40 minutos. 40 minutos. Que no es nada en el día, ¿entendés? Pero... Es como hacer gimnasia prácticamente. Digo, ¿cuánto es un entrenamiento? 40 minutos, a una hora más o menos. La gimnasia del cerebro. Claro que sí. ¿Vos también no tenés culpa alguna de dejar libros? No, para nada, pero porque empiezo muchos y me parece que la vida tiene una longitud limitada. Entonces uno también uno tiene que más o menos elegir. Después está eso que decía Borges, de que si un libro no te llega es que todavía no fue escrito para vos, que en algún momento tal vez te llega. Sí. A mí me ha pasado muchísimo. Me acuerdo ahora particularmente de una novela de Virginia Woolf, La señora Dalloway, que a mí me había gustado mucho Orlando, porque Orlando creo que es un libro que cuando sos joven entrás. Y La señora Dalloway, en cambio, es un libro sobre una señora más bien un poco más grande, que es un día entero, pero solo un día, y son 300, 400 páginas son. Y un día donde ella va a hacer las compras y en realidad se está preguntando un poco por la muerte y la finitud de la vida, y por ahí lees eso a los 20 años y no te dice nada. No sé, a mí por lo menos en esa época me parecía... ¿Qué hace esta señora preguntándose por el sentido de la vida en la cola de las compras? Porque todo el día lo que está haciendo es comprar cosas para una comida que hay a la noche.
Y yo decía, ¿qué sentido tiene esto? Y lo volví a agarrar hace poco y dije, como esa cosa de cuando estás en la rutina de estoy haciendo la cola del supermercado, digo, ¿cuál es el sentido de esto? Voy a morir y estoy acá haciendo la cola. Y de golpe me llegó un poco más. Entonces pienso que a veces pasa eso. En ese sentido yo le tengo mucha confianza como a cierta idea del canon, ¿no? Como, bueno, si es un libro que efectivamente todo el mundo dice que es tan bueno como La señora Dalloway, hoy no me llegó, en algún momento me va a llegar y le vuelvo a dar oportunidades. Después igual hay que permitirse descubrir cosas nuevas y autores que nadie te ha recomendado y cosas que no sabe de qué se tratan. Y sí pienso que esto que decía antes, a veces hay que insistir con cosas que no te atrapan, pero hay algo que sentís ahí que es valioso. Pero solo en ese caso sigo, si no... Vos en no. ese momento hablás de esta cosa, no sé, estás buscando un tipo de voz narrativa, un tipo de atmósfera, un tipo de personaje, ¿hablas de eso, de esa búsqueda? No sé, no podría definirlo. Yo creo que a mí lo que más me seduce siempre de un libro es el tono, que es algo medio difícil de definir, ¿no? Como, ¿qué es un tono? Uno no sabe exactamente qué es eso. Pero hay algo que decís, ok, acá este tono es especial. Claro. No sé si los personajes, si el universo. También yo leo muchas cosas que son no ficción y no tienen personaje y universo. Puede ser un ensayo, una crónica, lo que sea. Pero hay algo del tono que te atrapa, como te pasa con una persona que cuenta anécdotas y las cuenta bien o las cuenta mal, ¿no? Y uno no puede explicar siempre qué es. Pero creo que es como algo, es una relación con el lenguaje, como esto del tono, es como, ok, me está contando algo de una manera que nadie me lo contó antes. O sea, Claro. está diciendo algo que con las mismas palabras que yo uso para ir al supermercado, está haciendo algo que no vi antes. Y eso siempre, eso es lo que busco, creo. Señor Cartoon, espero su palabra. Yo, en mi caso soy yo soy comprador compulsivo de libros. No, Claro. creo que Fetichista del papel. Sí, digo, veo un libro y además me agarra como una especie de enamoramiento. Digo, Sí. me va a gustar, voy a pasar un momento muy lindo con ese libro. A veces me desilusiono y los dejo. Pero yo no lo vivo como una decepción, no lo vivo como una pérdida. De hecho, me parece un libro, yo lo atravieso y no logro terminarlo. Me da tanta alegría pasárselo a otro como si lo hubiese disfrutado. Digo, el libro es energía. Pasar un libro, dárselo a otro. No, a mí no me sirvió, yo no pude, pero yo creo que a vos te puede servir. Cuando uno entiende este valor de intercambio que tiene el libro, le da condición dinámica, le da condición dialéctica. El libro te mueve. El libro no es algo que uno come y le queda dentro. El libro se transforma en calorías, esas calorías van a la acción. Entonces, compro, empiezo, lo dejo. También me ha pasado de guardar libros con la idea de los voy a retomar y me van a gustar. Claro. Alguna vez me pasó y otras no. Mi obra terrenal estuvo muy influenciada por un libro que se llama Los mitos hebreos de Graves, que cuando lo compré hace 20 años me costó muchísimo leerlo. Y hacía fuerza, yo decía, pero es interesante. Viste, uno le busca valores, que lo mismo que digas una novia, es interesante. No alcanza. Y lo retomé una segunda vez y de pronto cuando lo retomé años después encontré que era el tipo que tenía más claridad en relación a ciertos mitos de gran vigencia en este momento. Claro. Y no solamente lo leí, lo marqué, lo recontramarqué, lo cité. Eso es lo que tiene de bueno los libros, insisto, son energía. ¿No lo comiste? Va al freezer. ¿Tenés el freezer lleno? Pásalo. Hay algo, está bueno eso, esta cosa, viste, de que tendrías que haber leído ciertos libros, no sé, en mi caso, por ejemplo, yo intenté el Ulises, creo que 4 o 5 veces, y salí expulsado un poco más inmediato, un poco menos inmediato, tenía una escena más, una escena menos, pero me expulsó inmediatamente. Intenté, me acuerdo, en un momento, así habló Zaratustra, de Nietzsche, y salí inmediatamente expulsado. ¿Cuáles fueron los libros que se acuerdan ustedes en su vida que eran como estos libros que hay que leer y que no pudieron? O no llegaron. O intentaron y se cayeron. Al Ulises me sumo, ¿eh? No, a mí me gusta mucho el Ulises. Pero me acuerdo de La montaña mágica. Eso que me dije, a ver esto y no pude. Yo igual soy muy defensora de los cánones. Creo que está bueno que las cosas
que alguien te diga lo que hay que leer. Después te podés hacer cargo o no. Pero la historia de la literatura tiene como varios miles de años. Si no hubiera clásicos no sabríamos por dónde arrancar con nada. Pero también pasó con La Montaña Mágica, que no entré. ¿Y qué más? Estoy pensando. Mil Ulises sí me gustó mucho. Los griegos clásicos tardé, porque me parece que como cuando empecé... La primera vez que leí la Odisea fue en el colegio. Y en el colegio uno odia todo por deporte. Claro, cuando es por obligación, ¿no? Un poco. Sí. No, después cosas a las que nunca pude entrar. El único clásico de literatura española que pude leer fue El Quijote. Después me acuerdo que un montón de cosas como Lazarillo de Tormes, todas esas cosas, Claro. no lo logré. Y mis amigas que se dedican a la literatura española, que yo te dicen, no, pero están buenos, no son cosas de colegio. Y nunca superé que fueran cosas de colegio, la verdad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando te dicen, no, lo leíste mal? Leíste mal algo. ¿Qué es leer bien algo y leer mal algo? En principio, yo tomo esto que decía Tamara. Yo creo que el gran valor de la lectura es el deseo. Leer por obligación, hay algo que se vuelve... ¿Cómo se dice? El Quijote para mí fue un pelotazo hasta que hace 10 años empecé a indagar en el mundo de Cervantes y cuando empecé a leerlo se volvió una delicia. Es decir, yo decía, pero pará, era como una galleta que no la podía partir y de pronto se volvió un alfajor. Claro. Me parece que el deseo tiene mucho que ver. Uno le entra a los libros a veces entras sin deseo y te toman. Yo coincido mucho en esto del tono. El tono es como una especie de corriente que te lleva. Saer dice que todo buen relato, dice, forja un convenio simbólico, dice él. Forja una negociación simbólica. Y el tono es eso, es... sí, mira, lo estoy contando de esta manera que yo no sé muy bien por qué lo contás así, pero forma una corriente a la cual yo me subo y me lleva. Yo vivo buscando esas corrientes en los libros. Es como cuando nadás y vas buscando la corriente que te lleve. Claro. Y cuando lo encontrás es extraordinario. Pero a veces tenés que empezar a nadar contra corriente. Y ahí es donde vos decís, ¿hasta dónde voy a hacer fuerza? Cuando decidís que no podés hacer más fuerza, ahí parás y lo dejás. Recién pensaba un poco hablábamos un poco de la concentración, como en esta era, no sé qué. Y pensaba un poco en la producción, esta cosa de tener que ser productivo. Y creo que tu libro habla un poco de eso. De tener que ser productivo, ¿viste? De tener que leer, tener que escribir, sentarte a escribir, tener que ser productivo, tenés que... En tu caso vos escribís columnas en el diario AR. Digo, tenés un deadline, tenés algo que entregar y demás. ¿Qué pasa cuando medio que el mundo te obliga a ser productivo? Esta cosa de no puedo, no sale, no sucede. ¿Cómo lo llevan eso? Bueno, es muy distinto a una columna que con otras cosas. Cuando es una columna que hay que entregarla, es como a lo que hay que renunciar es a ser genial. Uno no puede ser genial todas las semanas, es un hecho. Yo creo que nadie puede ser genial todas las semanas, ni siquiera la gente auténticamente genial que uno no es. O sea, yo creo que ni Nabokov ni Shakespeare podían ser geniales todas las semanas, entonces imagínate yo. Con lo cual hay que renunciar a ser genial y entregar lo que se pueda. Es un aprendizaje humilde que a mí me sirvió, como bancársela. Pero después con otras cosas, con una novela, con algo... A eso sí retomo un poco lo que decía aquí Cartoon sobre el deseo, ¿no? Como si no me calienta escribir lo que estoy escribiendo, un poco lo tengo que abandonar. Después tal vez lo retomo, después tal vez no. También yo empiezo muchas cosas que después no llegan a ninguna parte. Y entonces hay que estar escuchando un poco la calentura en ese sentido. Con los libros, con esas cosas. Después las columnas hay que entregarlas. Y es una buena gimnasia. También porque a veces uno no tiene tan aceitado el radar de lo que hay que seguir y lo que no. Sí. Yo por eso también, por ejemplo, le recomiendo a toda la gente que escribe presentarse a concursos, ¿no? Porque yo me presento un montón. En la vida gané 2, me presentaba a 25. Porque es como que cuando estás por abandonar una idea, decís, pero si la abandono y la cambio por otra, ya no llego al concurso. Entonces tenés que casarte con una idea que Ir no hasta te el fondo, encanta. llegar hasta el final. Y eso es un buen aprendizaje para mí, porque
porque a veces después decís, mira qué suerte que no lo dejé, porque estaba bien al final. Quiero tomar un poquito así esto que decías, sobre todo de las columnas. Yo me acuerdo que vos y yo hicimos una entrevista o tuvimos una charla en un programa de radio y yo te pregunté esto de si vos te sentías como la voz de una cierta generación en este momento. Y vos me dijiste que sí. Me interesa No, eso. me jodes que dije eso, qué papelón. Yo creo que sí, está la grabación. Ay, qué vergüenza. Aparte me Pongan hiciste un el silencio. Me hiciste un silencio y dijiste, sí. Ay, qué papelón. No, pero a mí me Bueno, pareció qué genial. canchera igual también. Eso era me ser más pareció- joven. A mí me pareció muy genial eso, porque es justamente eso, que sería como ser la voz de una generación en donde todo el tiempo tenés algo para decir y también tenés como una especie de radar de lo que te interpela también, que hay algo como una especie como de detector. Bueno, presa de mis palabras. Yo te diría que no sé qué es una nueva generación, pero ahora que decir que te lo Te dije, voy a voy mandar a la tener que grabación a tu decirlo. casa. Por favor, igual te creo porque uno dice cada cosa, pero no, o sea, eso, la columna te da la presión de estar buscando en tu mente cosas que tenés para decir, que a veces no está bueno, porque a veces uno termina hablando de más. Lo cual para mí, Presa de tus palabras, ¿sabes? lo cual está, no sé, creo que también escribir columnas a mí me enseñó también a ser más liviana, en el sentido de... Y me sirvió para los ensayos que escribo también, sobre todo. O sea, para los libros también. Pensar que los libros también están escritos en borrador. Que si uno tuviera que esperar a pensar, esta es la opinión definitiva que voy a sostener durante toda mi vida, no escribiría nada nunca. Entonces, me ayuda a pensar todas mis posiciones como provisorias y me ayuda también, creo que al estilo. Creo que también aliviana mucho a la escritura ser más liviano con las ideas. A mí por lo menos me sirvió para que todo quede en borrador de alguna manera y hacer un estilo de eso. Yo me acuerdo cuando hacíamos, Mauricio, el taller de dramaturgia, vos contaste cómo sucedió Salomé de la Chacra, que leíste Salame de Chacra, y me pareció muy genial esto de como disparador a la hora de construir un universo y demás. Digo, ¿cómo es el momento ese cuando vos construir universos, dramaturgias, diferentes personajes y demás? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo llevas eso? En principio, uno lo que se acostumbra es que es la rutina del pescador. Hay que salir a tirar la línea todos los días y la línea la tirás en todos lados. En mi caso, yo tengo una actividad que para mí es muy energética, que es caminar al menos 1 hora y media por día. Es un hombre de rutina, me gusta. 40 minutos de lectura, 1 hora y media de caminata, me gusta. Pero es parte del oficio, es Claro. parte de la profesión. En realidad, cualquiera puede decir, le gusta caminar. No, me gusta escribir. Si no camino, no escribo. Salir a caminar es salir de cualquier ámbito en el cual me domina el imperio de lo cotidiano y poder entrar en cualquier lugar donde me domine el imperio de lo extracotidiano. Mirás una cosa, la asociás con otra, sacás la libretita, anotás. Y la sensación de encontrar la imagen que te conmueve. Ese es el fenómeno. Lo que contaba Gonzalo es cómo empezó mi obra Salomé de Chacra, vi andando en bicicleta por Córdoba y un cartel que decía Salame de Chacra y leí Salomé de Chacra. Me reí, pero a la vez mi cabeza hizo una conversión de norma y es cómo sería el mito de Salomé en una chacra. Imaginé que como era un mito muy sangriento, era una chacra el día de carneada. Me propuse indagar en ese mundo, que es un mundo que de chico me impresionaba mucho, porque tanto en la casa de mis abuelos maternos como paternos se mataban chanchos, eran de campo, y cuando mezclé el imaginario salió la obra. Ese eureka, ese encontrar, esa imagen que uno siente, estoy embarazado. Dio positivo. Claro. Y que ahora viene todo, viene embarazo, parto y puerperio, y que hay que ponerle el cuerpo a esa... Es un momento extraordinario. Pero lo ligo con la pregunta anterior. A veces abortás. Claro. A veces no pasa. Y a veces es voluntario, a veces te vas. A veces sentís esto que estoy haciendo está mal. Y estoy haciendo fuerza en algo que se fue para un lado que no era el que me enamoraba, no era el que me entusiasmaba,
¿Qué hago? ¿Sigo por si encuentro el rumbo o acepto la hipótesis de no, paro acá? A mí me gusta mucho irme, me encanta irme de lugares, digo, como una institución, soy parte de una institución y digan, no estoy más. Me voy. Irme de algo que estoy escribiendo, abandonar un universo para habitar otro. La verdad es que son cosas que disfrutamos los que nos dedicamos a esto. Hay otros trabajos en los que resultaría imposible algo así. Al actor y a la actriz, por ejemplo, les resulta muy difícil. De una semana antes de estrenar, decir, no estoy bien, me parece que me voy. Te matan, te cortan la cabeza. Entonces disfruto de la posibilidad esta de cuando tengo que dejar algo, lo dejo y hasta siento la felicidad de haberlo dejado. En tu caso, Leo, vos escribiste una primera novela que se llama Una perla en la arena. Es una primera novela en donde construiste una voz de una madre. Y me gustaría saber cómo el momento ese, digo, cómo es, no sé si tenías cosas escritas, textos escritos, relatos o pequeñas escenas. ¿Cuándo fue el momento que te diste cuenta en donde había una novela, una historia? ¿Y cómo fue el desapego de esa voz narrativa de esa madre con esa voz de esa madre en la vida real? Digo, ¿cómo fue esa construcción? En realidad la idea de la novela primero era contar a esta madre desde el lugar de hija, ¿no? Porque es un personaje, bueno, no sé, cuando lean la novela lo verán, muy rico, esta madre muy particular. Media excéntrica. Políticamente incorrecta, podríamos decir. Y la idea era contar, que la hija cuente a esta madre. Y yo trabajé con Flor Montfort a la par. Y tenía un montón de textos contando a este personaje. Y un día fue idea de ella, me dijo, este texto escribílo en primera persona. O sea, que la que hable sea ella. Y quedó bien. O sea, y lo que pasó fue que cambió la mirada del libro. Porque no tiene una bajada moral, sino que este personaje incorrecto, con todos sus no hay juicio, infiernos, no hay juicio. Si Claro. lo hubiera contado la hija, contando esta madre, sería, bueno, esta mujer es un horror o lo que puedas decir. Y en cambio así cambió. Es una mujer que cuenta su vida, que no tiene una bajada de línea moral, sino que ella vive y piensa así. Obviamente es ficción porque, por más que era mi madre, Sí. yo no sé tanto cómo... O sea, obviamente que es inventado más allá de lo que yo conocía de ella. Y cambió un montón. Para mí es como la vuelta de la novela que la hace muy interesante, creo. Y esto es medio ya para ir cerrando un poco, porque me quedan 6 millones de preguntas, pero hay que ir cerrando. ¿Cómo es esto también de trabajar con digo, creo que siempre uno parte de uno, digo, tiene como esa mirada y esa percepción del mundo. ¿Cómo es esta cosa de el material literario, el material dramatúrgico? ¿Cómo es esa conversión? ¿Cómo lo llevan eso? ¿Vos decís de la vida real? Esta cosa, claro, exactamente. Esto que hablabas vos de esta madre, esta conversión, digo, porque hay siempre una especie como de metamensaje por debajo de lo que se está contando. Entonces, en ese sentido, se dan cuenta con el tiempo lo que estaban escribiendo, de lo que querían hablar. Digo, ¿cómo es el paso ese entre una cosa y otra? ¿Es clara la pregunta o es una pregunta de cualquier cosa? No, yo creo que Puede ser. uno nunca sabe bien. Me pasa que a veces uno no sabe bien lo que está contando y por eso es tan valiosa la crítica, ¿no? A veces uno se entera cuando lo lee otro. Yo me acuerdo... Sí, la mirada, ¿no? Yo tengo una novela, o sea, autobiográfico, tengo una novela que se llama Todas nuestras maldiciones se cumplieron y el primer capítulo es como toda una escena en la que mi mamá me está sacando los piojos y que yo tenía muchísimos piojos y ella está vestida de salir porque estaba por salir hablando por teléfono con alguien, ¿no? Y estaba como, me acuerdo mucho como de cómo estaba vestida, que era como una falda lápiz y estaba en corpiño, porque claramente para sacarme los piojos y no mancharse la camisa, se sacó la camisa, estaba en corpiño y falda lápiz y zapatos. ¿Viste esa cosa como estaba medio vestir, pero para salir? Y bueno, toda la escena en la que nos recontrapeleamos, porque sacar los piojos es una cosa terrible, en la que te tiran del pelo y hay mucho odio, ¿no? En el medio. Y yo me acuerdo que ese texto, yo creo que lo leí en un evento donde estaba Mayral, que es medio amigo mío, Pedro Mayral. Y cuando terminamos,
vino Pedro y me dijo, está buenísimo, porque en realidad todo el texto se trata de que la hija está celosa porque la madre va a tener una cita. Y yo no lo había entendido eso, pero para nada. Pero cuando lo dijo él, lo vi todo. O sea, Claro, lo claro. vi claramente. Entonces pienso que los textos, en el fondo, si uno esperara... O sea, uno nunca sabe de qué se tratan. Yo me acuerdo que vos en Terrenal, cuando me acuerdo que te habían hecho una entrevista, vos hablabas un poco de eso, lo que te decían, lo que les pasaba a los espectadores con Terrenal. No, porque la obra se trata de esto, y me pasó esto, y me pasó lo otro. Y vos decís, buenísimo, no sé si era para ese lado, pero genial, lo que entendiste. Sí, la obra era una versión contemporánea del mito de Caín y Abel. Y yo el mito de Caín y Abel, nada, partió todo de una imagen que no tenía nada que ver. Mis hijos peleándose en el asiento de atrás del auto. Pero empecé a pensar en Caín y Abel, en no poder compartir. Me puse a escribir sobre eso. Recuperé el libro de los mitos hebreos de Graves. Lo escribí, lo terminé y estuvo 9 años en cartel y me transformé en una especie de especialista de mitos bíblicos impuesto por los que me llamaban para que vaya a hablar. Entonces, no sé cuántas iglesias y sinagogas recorrí hablando del mito de Caín y Abel y de la Biblia y de las exégesis. Y la sensación es, yo tengo que responder a eso. Es decir, tengo que estudiar más, tengo que saber un poco más de lo que he hecho, porque no puede ser que hablen ellos y yo no. Y efectivamente uno va tomando algo de la mirada de los otros y la mirada de los otros se transforma con una especie de espejo en el cual uno va construyendo. Afortunadamente, porque si no las obras estarían cargadas de un sentido único. Claro. Habría como una especie de manipulación de la idea medio maniquea. Me parece que la riqueza viene de este no saber y en todo caso el placer de entenderlo después. Bueno, vamos llegando ya al final de este Ágape hermoso. Tenemos regalos para ustedes. Gracias por acercarse. Gracias a ustedes por estar ahí tan respetuosamente. Muchas gracias por la escucha. Por la escucha, muchas gracias. Le vamos a agradecer a Tamara Tenenbaum, Leonardo Balcarce, Mauricio Cartum. Tengo regalo para ustedes. ¡Esa! Mauricio, lentes para seguir justamente leyendo, escribiendo. Leo, esto es para vos. Esto es para vos, Tamara, tiene tu nombre. Sí, exactamente. Esperen que tengo que decir algo, porque todas las historias comienzan con B más D. Lee mejor, protege tu visión. Seguinos en Instagram. bplusd.ar @bplusd.ar. Síganos. Bueno, le queremos agradecer también a la Fundación El Libro por habernos invitado, por este cierre que se hace, este show hermoso que se hace acá en la Feria del Libro. Gracias, muchas gracias. Y nos veremos pronto. Gracias.